eso vimos el caso, si no me equivoco, de Eichmann, el asunto con, vimos el caso de Eichmann, ¿sí? El asunto de la banalidad del mal, etc. Cómo Eichmann intentó hacer una suspensión del juicio de conciencia y sin embargo una suspensión voluntaria del juicio de conciencia en última instancia imposible. Si fuera totalmente posible, Eichmann no habría arrancado de Alemania porque de alguna manera no hubiera tenido ninguna idea, ningún conocimiento de que lo que había realizado algo malo tenía. O Eichmann sería esquizofrénico. ¿Cómo? O Eichmann sería esquizofrénico. O Eichmann, y el otro punto, que precisamente habría que tener un padecimiento de carácter o un trastorno psicológico extremo, que en este caso también impediría poder tener un juicio, en este caso, de conciencia realmente como tal. Ahora, dicho eso, mencionamos el tema de el error de conciencia. Siempre hay que seguir la conciencia, pero en un sentido la conciencia se puede equivocar. En un sentido la conciencia no cae en error, en otro sentido sí. Y para hacer eso, para poder determinar en qué sentido cae en error y en qué sentido no, había que entrar a los tipos de conocimiento. Pero primero dijimos que el error consiste en tomar precisamente una apariencia como algo real o verdadero. Lo que dice engaño. Exacto. Dice engaño escrito como la rebelde. Pero entonces es precisamente el error consiste en estar engañado por una apariencia. A mí me parece que, creo que puse el ejemplo, a mi vista se le aparece o le parece que el remo en el agua está, en este caso, quebrado. Y sin embargo, engañarse por una apariencia sería tomar esto que estoy viendo como algo real y pensar que, como a mí me aparece o me parece que el remo está quebrado, entonces es verdad que el remo está quebrado. Pero lo principal de esto, de cómo se constituye un error, es que los errores no son voluntarios. ¿Qué quiere decir esto? Que eso implica que, como la voluntariedad implica tener conocimiento de lo que usted está haciendo, resulta que el error, el estar equivocado, estar en el error, implica siempre no saber que se está en el error. Entonces, por eso los errores no son, en este caso, voluntarios. Creo que les dije el caso del pelado Abade, que el pelado Abade no cometió un error, sino que tomó una decisión y esa decisión fue mentir. Es distinto el error a una decisión. Los errores son involuntarios, mientras que las decisiones, como mentir, por ejemplo, son completamente voluntarias porque usted sabe lo que está haciendo. Ahora bien, la conciencia precisamente, cuando cae en error, implica que la misma conciencia está bajo el engaño de una apariencia. La conciencia, por ejemplo, juzga que algo es bueno, sin darse cuenta que en realidad eso que está eligiendo no es bueno sino malo. Pero esto no lo sabe. El error de conciencia consiste en eso. Y ahí volvemos al caso de cuando pensé que estaba haciendo la mejor acción del mundo, tirándole cloro a las ventanas, pero resulta que yo no sabía, como no tenía conocimiento de cómo actuaba el cloro directamente en la ropa, yo pensé que estaba haciendo algo bueno. Y sin embargo estaba mi conciencia engañada o estaba bajo un error porque me parecía que era bueno, pero yo no tenía idea que precisamente no era tan bueno porque manchaba las cortinas. Hasta que vi que las cortinas se mancharon y dije, oh, me equivoqué. Entonces, si hay conciencia, pero estoy equivocado. Exacto. Hay conciencia, pero esa conciencia está juzgando erróneamente, porque está tomando algo que es meramente apariencia como si fuera, en este caso, verdad. Lo bueno de que todos hemos tenido experiencia del error, salvo que haya aquí un ser divino que nunca se haya equivocado, pero todos hemos tenido experiencia de haber caído en el error. ¿Qué muestra eso? Que, por ejemplo, este sería como la vía fácil. ¿Se acuerdan que hablamos de la existencia de la verdad, la objetividad de las cosas, etcétera? Pero una vía fácil para responder a que la verdad existe es el hecho de que todos nos hemos equivocado alguna vez. Pero nosotros no podríamos haber salido del error si es que no existiera la verdad
que precisamente nos hace dar cuenta de que estábamos equivocados. ¿Ya? Yo pensé que era bueno tirar cloro a las ventanas, que no iba a pasar nada. Y sin embargo, la misma realidad me mostró que la verdad de la situación era que era malo porque el cloro manchaba las cortinas. Entonces, la existencia de la verdad también puede mostrarse a partir de la experiencia, en este caso, del error. Noten que si la verdad dependiera de lo que piense cada uno, no existirían los errores. Porque el error consiste en precisamente quedar encerrado en lo que piensa cada uno. Entonces, el hecho de que tengamos experiencia del error muestra que existe la verdad. Una vez a un amigo le pedí corrector y le salió buena en ese momento la talla, tal vez terrible fue más. Pero yo le dije, oye, préstame corrector, y como que me miró y me dijo, yo no me equivoco. Y se fue. Y por eso no ocupaba corrector. Ahora, como el tipo de conocimiento que nosotros tengamos influye en el juicio que haga la conciencia e influye en si mi conciencia cae en error o no, si tengo un conocimiento que en última instancia no es verdadero, mi conciencia va a caer en error. En cambio, si tengo un conocimiento verdadero, mi conciencia no va a errar. Ahí, y creo que llegamos a este punto, distinguimos tipos de conocimiento. Hay un conocimiento que es de carácter especulativo y otro conocimiento que es de carácter práctico. El conocimiento de carácter especulativo dijimos que solamente se enfoca en saber la verdad del objeto que está estudiando. Mientras que los conocimientos de tipo práctico, suponiendo en su base algo de conocimiento especulativo, sin embargo, la finalidad del práctico es obtener un producto final. Un producto final que sea adecuado, un producto final que sea más o menos bien hecho, pero lo que le interesa, podríamos decir, es, si al especulativo le interesa un saber adecuado al objeto que está estudiando, al conocimiento práctico lo que le interesa es obtener un producto final adecuado a la práctica o al ejercicio que se está realizando. Y por ejemplo, creo que ahí distinguimos, si nos ponemos en el área de la salud, que un conocimiento de carácter especulativo sería la biología. Porque a la biología le interesa, podríamos en última instancia, ver cómo se comporta un determinado ser vivo, etcétera, etcétera, y saber la verdad de ese objeto. La medicina veterinaria, por ejemplo, en su base presupone conocimiento especulativo, pero a usted no le interesa saber sin más cómo se comporta un ser vivo. A usted le interesa que ojalá ese perrito que llega continúe vivo. Su producto final es la salud del paciente. Entonces, las ciencias del área de la salud son ciencias que operan con tipos de conocimiento práctico. Pero todo conocimiento práctico en su base presupone un tipo de conocimiento especulativo. Supongan también que el otro caso que di de los ingenieros. La ingeniería es un tipo de conocimiento de carácter práctico, pero la ingeniería tiene en su base un tipo de ciertos conocimientos que le ayudan en su práctica, pero que son de carácter especulativo. Por ejemplo, la misma matemática es de carácter especulativo. Con la matemática por sí solo usted no produce nada. A la persona que le interesa no sé, identificar la verdad o resolver cierto teorema, tal vez, y resuelve ese teorema porque le gusta y le encuentra las matemáticas espectaculares. El ingeniero, sin embargo, utiliza ese teorema para obtener un producto final, y ese producto final, por ejemplo, sería que el edificio no se le caiga. Entonces, el conocimiento especulativo se refiere a la verdad en sí misma y el conocimiento práctico a obtener un producto que se adecue, en este caso, a un tipo de verdad conocido. Y la ética se ubica precisamente en el ámbito del conocimiento práctico, porque aunque requiere saber qué es el bien, lo que le interesa a la ética es un producto final que no sería sino ser bueno, moralmente hablando. Saber dirigir la acción propia y tal vez la de terceros según principios objetivos y verdaderos. Y como la conciencia lo que busca es dirigir o valorar un acto práctico, es decir, un acto voluntario,
el conocimiento que principalmente influye, en este caso, en el juicio de la conciencia, es el conocimiento práctico. Podemos resumirlo de la siguiente manera: el conocimiento especulativo es saber qué es algo. El conocimiento práctico es saber hacer algo. Y a la conciencia, aunque también presupone, como todo conocimiento práctico, algo especulativo, el conocimiento que le sirve a la conciencia es el conocimiento de saber hacer algo. Ya saber cómo comportarme, saber qué decisión tomar frente a una determinada urgencia, una decisión que sea buena, etc. Ahora, tanto el conocimiento especulativo como el conocimiento práctico implican que nuestro entendimiento realiza en cada uno de ellos dos tipos de actos. Esquemáticamente resumido, y todavía me pregunto si llegamos hasta acá. El conocimiento especulativo tiene tanto acto de intelección como también acto de razonamiento. Y el conocimiento práctico también tiene intelección y razonamiento. ¿Qué significa todos estos rayones raros que tengo aquí? Cuando uno hace el siguiente mini ejercicio de lógica básica, uno dice, vamos a ponerlo más, todos los hombres son mortales. No sé si eso lo expliqué en un rato. Ya, todos los hombres son mortales. Zamorano es hombre. Conclusión: si todos los hombres son mortales y Zamorano es hombre, la conclusión es: Zamorano es mortal. Ya, esto, que acá está súper reducido y súper sencillo, es un razonamiento. El razonamiento lo que hace, acá en el ejemplo no se va a notar tanto porque lo ven como evidente, pero el razonamiento lo que hace es partir de premisas evidentes o verdaderas, partir y pasar de premisa en premisa o discurrir entre premisas para llegar a una conclusión que es menos evidente. Obviamente acá uno dice, pero que Zamorano es mortal evidente, pero acá no estamos hablando en esa línea de evidencia, sino en la línea de evidencia de que para que esta premisa de acá sea verdadera, requiere de las anteriores. Ya. Y suponga que usted cuando hace lo que le llaman en otra área a veces hacer un estudio en terreno, lo que usted hace es intentar averiguar si el lugar donde usted va a implementar cierta política, cierto trabajo, etcétera, etcétera, es adecuado. ¿Y qué tiene que hacer ahí? Reunir datos, y a partir de esos datos usted va pasando de uno a otro y saca una conclusión que es menos evidente, pero que puede ser verdadera, que es la conclusión que el lugar es adecuado para hacer una intervención, el lugar es adecuado para realizar tal proyecto, etcétera, etcétera. O en el área de la salud, cuando usted hace un diagnóstico, ¿qué es lo que es? No es sino un razonamiento. Usted parte a partir de ciertas premisas. Premisas sería como el animal llega, o el ser humano, lo que sea, llega con determinados síntomas, tiene tal síntoma, este síntoma se le une esto, a ese síntoma se le une también esto otro, según el manual de no sé quién, la conjunción de esos tres síntomas sería signo de esto. Además le mandamos a hacer un examen, y a partir de todas estas cosas termino concluyendo que el animal tiene determinada enfermedad, determinada patología. Que lo que está haciendo ahí usted, un razonamiento. Entonces nuestro entendimiento puede llegar a obtener conocimiento práctico, o también especulativo, pero ahora nos vamos a entender práctico, a partir de razonamientos. Entonces, un acto cognoscitivo, para poder tener este tipo de conocimiento, sería el razonamiento. Pero ahora, ¿qué quiere decir intelección? La intelección, el modo formal de decirlo, es el conocimiento de los primeros principios. Ese conocimiento de los primeros principios tiene la característica de
a diferencia del razonamiento, ser algo inmediato. Es decir, usted no requiere pasar o empezar a discurrir y preguntarse cosas con su razón, sino que inmediatamente los capta. Por ejemplo, esto es bien particular, pero en general, salvo que estemos frente a algo extraño, pero que usted está frente a un ser vivo, aunque como les digo, pensemos bien el ejemplo, no piensen en los seres vivos más complejos, más extraños. ¿Ya? Pensemos frente a una persona. Cuando usted está frente a una persona, el que esté viva lo capta prácticamente de modo espontáneo. Suponga que, voy a aquí apelar tal vez a trabajo social, suponga que usted tiene que hacerle una entrevista a una persona, esa persona entra para conversar con usted y usted no va a decir todos los hombres son mortales, a ver, está así, digamos se llama Jimena, Jimena entra caminando, Jimena es un ser humano, entonces Jimena también es mortal, pero ahora no está muerta, Jimena ahora está viva. No hace ese razonamiento, entra por la puerta y usted inmediatamente capta que es un ser vivo. Ese tipo de conocimiento inmediato se le llama intelección. Y estos primeros principios o estos primeros conocimientos no se demuestran porque son evidentes. Son como inconscientes. Sí, pero no diría, o sea, el modo de obtenerlos es inconsciente en el sentido que usted no requiere juzgar. Pero el saber que usted capta estas cosas sí que es de modo consciente. Por ejemplo, usted sabe, está consciente que al tratar con un ser vivo está frente a un ser vivo. Salvo que sea en un caso complejo, tiene que hacer muestras para reanimarlo y cosas por el estilo. Pero incluso los actos de reanimar a un ser vivo es porque usted está captando que inmediatamente no está tan vivo, cosas por el estilo. Pero por ejemplo, la particularidad de los conocimientos que se obtienen por intelección es que se obtienen de modo inmediato, y se obtienen de modo evidente y por ende no se necesitan demostrar. Por poner un ejemplo, si yo les dijera 2,5 por 23 dividido en, hagámoslo complejo, dividido en 0,4. Ya, eso es un razonamiento. Porque usted para llegar al resultado de eso tiene que partir de ciertas premisas. Partir de relacionar esto con esto mediante esto y después de relacionado tiene que relacionar esto mediante esto que sería una división. Lo que eso es un razonamiento. En matemática usted cuando suma 2 más 2 y da 4 está haciendo un razonamiento. Pero ojo, una cosa es que yo haga un razonamiento para sacar el resultado de ahí que no es un resultado evidente, pero usted no va a estar haciendo una demostración, salvo los matemáticos que son algunos medio extraños, pero usted no va a tener que decir, ya, pero antes de resolver eso tenemos que intentar demostrar qué es el 2. Usted después de un tiempo, lo que es 2, o incluso el niño sabe distinguir entre dos objetos. El saber distinguir entre dos objetos es porque de alguna manera, de modo inmediato, captó la distinción o el tipo de numeración 2. Tal vez todavía no le pone nombre, no le pone en este caso un tipo de grafema particular, pero capta que 1 no es lo mismo que 2. El captar que 1 no es lo mismo que 2 es un tipo de conocimiento inmediato y evidente. ¿Ya? El niño, ¿por qué creen que cuando a veces están jugando con otro niño se empiezan a pelear respecto de un juguete? Porque el niño capta que ese juguete es ese juguete y no otro. Eso es una captación de ese tipo de principios se capta de modo intelectivo, de modo evidente. ¿Y ese conocimiento evidente es especulativo o práctico? Se da en los dos ámbitos, especulativo y en el ámbito práctico se da tanto la intelección como el razonamiento se da en el orden especulativo y en el orden práctico. Solamente que acá, como la conciencia, el tipo de conocimiento que repercute en ella es propiamente el práctico, no estamos centrando en eso, pero se dan los dos casos. Suponga, en el conocimiento especulativo,
como lo es la matemática, como es la misma, en este caso, suponga, la en filosofía, teoría del conocimiento sería, o nociología o epistemología, es un tipo de rama de la filosofía de carácter especulativo, la ética en cambio es de carácter práctico, la política también. Pero en el ámbito especulativo, uno de los primeros principios evidentes que se capta es el principio de no contradicción. Pero ojo acá, no estamos diciendo que usted capte el principio de no contradicción como principio de no contradicción. De hecho, tal vez muchos ni siquiera sabían de este principio hasta que lo mencionamos acá o se menciona en algún otro ramo. Pero ¿qué quiere decir que usted ese principio, el contenido de ese principio lo capte? Nuevamente, al niño, salvo cuando lo engañan con esa cuestión del avión, pero supongo que hay muchos niños que le encantan los dulces. Y de repente una guagua chica, así como 8 meses, digamos, y está llorando, y usted quiere que se alimente con los dulces, no pesca nada, pero usted le acerca tal vez, no sé, crema así o algo, y la guaguita al tiro va a querer ir para allá. ¿Y por qué pasa eso? Porque todavía no hay pleno uso de la razón, pero la captación del primer principio especulativo, que en este caso es el principio de no contradicción, es tan espontánea y evidente que el niño sabe que una cosa no es la otra. Sabe que, no sé, sabe que un apio no es, en este caso, un helado. Eso es captar precisamente el principio de no contradicción. El principio de no contradicción en cierto sentido decía, las cosas son lo que son, o una cosa no puede ser y no ser a la vez respecto de lo mismo y en el mismo sentido. Eso nosotros lo captamos de modo inmediato y espontáneo. Otra cosa es que la lógica después y las distintas ramas del saber formalizan esto y lo van aplicando ya concienzudamente, pero nosotros captamos inmediatamente el contenido de este principio. Por eso también usted, es tan automático que usted llega, ve la micro y se sube a la micro. Porque sabe que esa micro es la que es y no es otra. Está operando nuevamente el principio de no contradicción de esto. Usted se sube al avión y se sube al avión sabiendo que no se sube una micro. Sabe distinguir el avión de una micro. Porque está operando este principio. Ahora, en el acto de conciencia, en este juicio de la razón por el cual usted aplica un conocimiento, también en el caso del conocimiento práctico, que es el que influye en el juicio de conciencia, también usted tiene intelección y razonamiento. ¿Cuál sería ese, al igual que el principio de no contradicción, cuál sería ese principio en el orden práctico que la conciencia capta de modo evidente e inmediato y a partir del cual termina realizando todos sus juicios? A eso, y apréndanse este nombre, a ese primer principio se le llama sindéresis. Ese primer principio evidente que nuestra conciencia capta gracias a la intelección se le denomina, en este caso, sindéresis. Lo voy a poner acá. Dicho de nuevo, el primer principio práctico o el primer conocimiento práctico que se capta mediante intelección en nuestra conciencia se le llama sindéresis. Así como tenemos el principio de no contradicción, tenemos el principio de la sindéresis. El principio de no contradicción es el primer principio captado por intelección en el conocimiento especulativo, mientras que la sindéresis es el primer principio captado por intelección en el conocimiento práctico. ¿Y qué dice lo siguiente? ¿Y qué dice la sindéresis? Intentemos entender cómo funciona esto. Ejemplo de Jurassic Park, la 2 de la trilogía antigua. Sí, que la han visto antes, cuando recién empecé a hacer clases, daba este ejemplo y la gran mayoría más o menos captaba. Y conforme avanza el tiempo, menos personas han visto esas películas. También antes, cuando uno quería explicar, no sé, a Platón y alegoría de la caverna, ocupaba Matrix.
Y toda la gente va a captar que era más. Ahora, no todos captan más. Pero en esa segunda película, de los que la vieron, pero lo vamos a contextualizar, llegan a una isla, que era la isla donde estaban los dinosaurios, etcétera, que habían empezado a crecer y multiplicarse por ellos mismos. Y cuando llegan un grupo de soldados mercenarios a esa isla, hay un tipo que es como un experto, que es uno barbón de lentes, que después muere de una manera bien genial. Muere de una manera bien genial. El profesor de ética muere genial. Pero está él como viendo porque se acercan unos dinosaurios chiquititos, ¿sí? Son como tiernitos, pequeños. Y uno de los soldados que estaba ahí se sorprende y dice: ¿por qué no se alejan de nosotros, no huyen? ¿Por qué vienen? Y se empiezan a acercar más. Y el tipo que es experto le dice así, le dice: es que es primera vez que nos ven. Y como es primera vez que nos ven, no tienen miedo, tienen curiosidad. Y este soldado lo que hace es, si no me equivoco, saca como un bastón eléctrico y le pone electricidad a uno de los dinosaurios chiquititos y salen arrancando. Y él dice: ahora nos van a temer. O dice algo por el estilo, así que ahora sí que ya nos conocen. Esto también puede aplicarse a lo siguiente: todos los seres vivos, pero de modo particular se presenta más evidente en el caso de los animales, tienden a instintivamente rehuir de aquellas cosas que representan un peligro para su subsistencia, y tienden a, en este caso, ir hacia esas cosas que lo pueden mantener o pueden proteger su vida o su subsistencia. Y así, por ejemplo, la cebra que arranca de la leona, porque tiende a, en este caso, querer conservar su subsistencia, que ciertas aves migran por varios, recorren pero casi medio mundo para migrar. ¿Por qué migran? Para intentar conservar su subsistencia, etc. Esta tendencia natural a conservar la propia vida y la vida de la propia especie, como el ser humano tiene razonamiento, el ser humano lo que hace es esa tendencia, pensarla, racionalizarla y saca la siguiente conclusión: hay que hacer el bien y evitar el mal. Pero ojo, es solamente eso, no es algo más complicado. Cuando nos empezamos a preguntar, bueno, pero ¿cuál es el bien que debo hacer y cuál es el mal que debo evitar? Ya no estamos hablando de intelección, sino que ahí estamos hablando ya de razonamiento. La intelección que corresponde a la intelección de los primeros principios prácticos, que en este caso el primero es la sindéresis, solamente dice que hay que hacer el bien y evitar el mal. ¿Por qué, por ejemplo, el niño, no sé por qué pasa eso, siempre encontré que el brócoli era genial, pero siempre ponen así como el brócoli como el alimento que los niños rechazan? Pero ya supongamos, ¿por qué el niño rechaza comer? ¿A quién no le gustan las lentejas? Yo creo que también depende de la zona. Mientras uno más se acerca a la zona centro, así como Santiago, menos le gustan las legumbres a la gente. Mientras que más para el sur le gustan las legumbres, van en carrera. Pero supongan, ¿por qué a un niño no le gusta, pongamos el ejemplo cliché, el brócoli, y sin embargo, si usted le ofrece tomarse o comerse una casata de helado, recordando el ejemplo de la casata, el niño va inmediatamente a eso? Bueno, porque el azúcar es adictiva, ha llegado a otra cosa. Pero nada es adictivo si es que no hubiera algún tipo de bien o goce sensible detrás de eso. El color. También puede ser eso, pero en última instancia está operando esto. El helado es bueno, malo el brócoli. Ahora, que el helado sea, si la pregunta sobre si el helado es lo efectivamente bueno y el brócoli lo efectivamente malo, eso ya no responde a la intelección, responde al razonamiento. Pero la intelección está operando detrás. Noten que, volviendo al caso de Eichmann, ¿por qué Eichmann arrancó? Porque él consideró que era bueno, en este caso,
arrancarse de Alemania para que no lo vayan a juzgar por los crímenes que se cometieron en los campos de concentración. Era bueno arrancar y era bueno ocultarse, cambiarse el nombre. Ahora, pertenece al razonamiento preguntarnos si realmente eso era el bien que él debía realizar y el mal que él debía evitar, pero independiente de eso, él seguía obrando bajo este principio. Hay que hacer el bien y evitar el mal. El ladrón que roba un celular y sale arrancando, ¿por qué sale arrancando? En última instancia arranca porque también está operando esto. Hay que hacer el bien y evitar el mal. Aunque en su caso, él está entendiendo que el bien que tiene que hacer es no ser atrapado, y el mal que debe evitar es precisamente que lo atrapen y le puedan poner algún tipo de sanción. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra conciencia siempre realiza el juicio en virtud de la síntesis. Y en ese sentido la conciencia nunca se equivoca. La conciencia nunca se equivoca en juzgar que hay que hacer el bien y evitar el mal. Respecto de la síntesis, entonces la conciencia no hierra. Porque la conciencia siempre hace el juicio en virtud de hacer el bien y evitar el mal. ¿Dónde entonces, dicho de otra manera, la conciencia no hierra respecto a la intelección? ¿Dónde entonces la conciencia tendrá errores? En el razonamiento. Pensemos lo siguiente. Pensemos los casos donde por negligencia se ha muerto un paciente. Noten que la conciencia no hierra ahí, salvo que haya una malicia directa, pero la conciencia no hierra en hay que intentar salvar al paciente y evitar que empeore. Eso está operando, hay que hacer el bien y evitar el mal. ¿Dónde se cae en error? En el razonamiento por el cual usted dice, ya, como hay que hacer que el paciente recupere la salud, en concreto eso significa que al parecer yo tengo que darle cierto medicamento y en cierta dosis, pero resulta que parece que ese medicamento no tenía que darse, o tal vez la dosis fue superior. Noten que ahí no falló esto, falló la verdad particular que usted creía que convendría esto, o dicho de otra manera, no falla la sindéresis, sino que falla el contenido particular del bien que usted debe hacer y el contenido particular del mal que debe evitar. O dicho de otra manera, el error de conciencia se da en el razonamiento por el desconocimiento, o, y ahora conectamos con eso, o ignorancia de verdades particulares. Volviendo al ejemplo de el ramen. Este lunes comí ramencito, hoy todavía lo recuerdo. Más fome el ramen, me recuerdo. Pues estaba bueno. El cerdito doradito estaba rico. Y después me acuerdo de los chanchitos como reaccionan y de verdad que me trae problemas. Tengo una lucha interna entre que me encanta la carne y me encantan los animales. Me encantan los animales en los dos sentidos. Entonces estoy como, Pero no puede ser. No, en mi caso es un problema así como existencial mío. Y como soy vicioso también, no puedo dejar de comer carne. No tengo la fuerza de voluntad necesaria. Ya. Desconocimiento o ignorancia de verdades particulares. Por ejemplo, la persona que no sorbetea la sopa está operando la sindéresis, hay que hacer el bien y evitar el mal, y según las normas particulares de etiqueta en la mesa, el bien que usted tiene que hacer es no sorbetear la sopa y el mal que debe evitar es sorbetear. ¿Está operando la sindéresis? Sí, usted obra conforme a hacer el bien y evitar el mal. Después llegaba a Japón y usted no tenía idea que en Japón el ramen debía sorbetearlo como muestra de respeto, y entonces la gente se enoja con usted. ¿Dónde falló? No falló su conciencia en que hay que hacer el bien y evitar el mal. De hecho, usted no sorbeteó la sopa porque buscaba hacer el bien y evitar el mal.
Pero su juicio de conciencia fue erróneo porque desconocía una verdad particular. En ese momento usted presentaba ignorancia de una verdad particular, y esa verdad particular era que el ramen en Japón se sorbetea, digamos que es. Y al desconocer esa verdad particular, su conciencia realizó un juicio o razonamiento erróneo. Ahora, si la ignorancia de verdades particulares en el razonamiento es causa del error de la conciencia, esa causa del error, aquí es ignorancia, esa causa del error puede ser por dos tipos de ignorancia. Y esto ya es muy rápido y con esto ya vamos a ir terminando. Está la ignorancia iuris, que se le denomina así en latín, pero lo podemos entender como ignorancia de la ley o norma. Y está la ignorancia facti, facti viene de facere o facere, que eso, no sé si han escuchado la palabra factible, eso viene del latín que significa, puede significar un hecho. Por ejemplo, usted inyectó a un paciente o a usted le inyectaron un líquido y resulta que le dio el clásico shock anafiláctico. Así creo que se llama. Creo que se llama así. Y usted no tenía idea, si es que el profesional de la salud. ¿Qué tipo de ignorancia se dio ahí? ¿Se dio una ignorancia por el desconocimiento de una ley o norma, o se dio la ignorancia por el desconocimiento de un hecho? De un hecho. Usted no sabía que este paciente, etcétera, etcétera, le iba a pasar eso. No sabía, no tenía conciencia o no tenía conocimiento del hecho de que el paciente era alérgico a ese medicamento. Ahora, antes de usted administrarle cualquier medicamento a un paciente, ¿qué debe hacer? Preguntarle si es alérgico, ¿qué más? El historial médico, que le llaman anamnesis. Bueno, le llaman anamnesis porque ya quedó mal nombrado en el español, porque en griego es anamnesis. Pero le hacen la anamnesis y eso parece que es un tipo de ley o norma, puede ser escrita o no escrita, pero que debe seguir cualquier profesional que va a recetar o recomendar, en este caso, algún tipo de medicamento. Entonces, ojo, que aunque acá lo estamos viendo de modo puro, una cosa es la ignorancia iuri y otra cosa es la ignorancia facti, pueden darse entremezcladas. Usted desconoce que la norma es precisamente revisar el historial del paciente y además desconoce, en este caso, que el paciente por eso mismo es alérgico a determinado medicamento y le da ese medicamento. Y el paciente, en este caso, se descompensa. Entonces, en ambos casos, su conciencia erró, ya sea por el desconocimiento de la ley o norma, y también erró por el desconocimiento de un hecho. Noten que también el mismo ejemplo del ramen, uno podría decir que en primera instancia su conciencia erró por ignorancia iuris, desconocía la ley o norma de que se sorbeteaba el ramen, en este caso en Japón, pero también una ignorancia de un hecho, del hecho de que al estar sorbeteando las demás personas, los demás japoneses lo interpretaban en este caso como una falta de respeto. Entonces también se da en este caso entremezclado. Pero por poner otro caso, supongamos que usted va en una carretera en la noche a la velocidad adecuada y de repente va girando y se atraviesa una persona y la atropella. Y usted la atropella y ¿qué hace? Ahí podríamos decir que hubo un error de conciencia, porque usted iba tranquilo, juzgando que iba bien, doblando bien ahí, y sin embargo se atraviesa una persona. Pero ahí hay un error de conciencia fruto de una ignorancia. ¿Pero de qué ignorancia sería? Usted iba cumpliendo con las leyes del tránsito. ¿Qué ignorancia había? Ignorancia de un hecho, porque usted no sabía que de hecho iba a atravesarse una persona en un momento. ¿Y a qué va esto?
que tanto la ignorancia iuris como la ignorancia facti pueden tener mayor voluntariedad y por ende mayor bondad o maldad moral, o pueden tener menor voluntariedad y por ende menor maldad o bondad moral. Por ejemplo, vamos al primer caso, ignorancia invencible. Tanto la ignorancia iuris como la ignorancia facti pueden ser invencibles. ¿Qué quiere decir invencible? Qué buena ser invencible. Volviendo al caso, usted iba manejando alta velocidad, pero dentro de la normativa se preocupaba incluso de reducir la velocidad en una curva, y se atraviesa esta persona y usted la atropella. Dada la velocidad que usted iba, que no podía ponerse a revisar el celular, no podía tampoco, y es lo común, uno no se detiene, porque incluso es imprudente detenerse justo en una curva, detenerse, bajar, ir a mirar, y después se va al auto y va de nuevo. Usted no tenía cómo enterarse, tener conocimiento de que una persona se iba a atravesar. No tenía por dónde saber. Y sin embargo, se atravesó una persona y usted la pasó a atropellar. Lo que hay ahí es ignorancia de un hecho, pero es una ignorancia invencible. Y como es una ignorancia invencible que provocó un error de conciencia, pero usted no tenía por dónde saber eso, usted no tiene responsabilidad moral del acto que se cometió. De ahí que esos casos que a veces suceden, sobre todo de repente acá en las zonas de más de campo, que el curadito que se atraviesa de repente en una curva, no hay en primera instancia responsabilidad moral propiamente, salvo que el tipo que iba manejando fuera exceso de velocidad. Porque yendo a exceso de velocidad, resulta que ya hay un tipo de ignorancia, en este caso vencible. Porque él sí sabe cuál es la ley. Y por ende, sabiendo cuál es la ley, si hubiera reducido la velocidad, tal vez no hubiera atropellado a esa persona, o tal vez esa persona que atropelló no hubiera muerto, cosas por el estilo. Pero cuando hay ignorancia invencible, no hay mal moral en estos casos. Nuevamente, usted revisó el historial del paciente, le preguntó al paciente si era alérgico a algún medicamento, nada. Hasta el paciente le dice, no, si el mismo medicamento me lo administraron el mes pasado. Y usted revisa y el mes pasado efectivamente le administraron el medicamento. Y se lo administra de nuevo y tiene una reacción adversa. Resulta que justo usted tuvo la mala suerte de atender a una persona que en un mes desarrolló algo que le generó una reacción adversa. Usted hizo todo lo que estaba bajo su poder y sin embargo ignoraba el hecho de que esa persona en esa instancia particular iba a tener una reacción adversa. Nuevamente estamos en un caso de ignorancia facti invencible. Entonces el acto que realizó usted, por el cual el paciente en este caso tuvo una reacción adversa, es un acto en donde usted no tiene responsabilidad moral. En cambio, la ignorancia, ya sea iuris o facti, pero vencible, supone que usted tenía los reales medios para subsanar esa ignorancia. Es decir, usted tenía los medios y se presupone que usted también tiene los medios para, en este caso, subsanar la ignorancia que causó el error de conciencia. Por poner el caso paradigmático de la tijera en las tripas del paciente. Usted no puede alegar ignorancia invencible, porque usted tenía los medios. Y siendo profesional de la salud, además, se supone que tiene los conocimientos. El título lo acredita. Si usted lo sacó copiando otra cosa, pero el título lo acredita. Entonces, a lo que estamos ahí enfrente es una ignorancia, en este caso sería ignorancia facti, ignorancia de un hecho, del hecho de que están las tijeras en el estómago del paciente, pero eso es una ignorancia de tipo vencible. Y como la ignorancia vencible presupone que usted tenía los medios, pero no fue diligente en voluntariamente asegurarse por todos los medios que usted tenía del hecho en cuestión, acá sí que hay mal moral.
La ignorancia invencible libera de responsabilidad, pero la ignorancia vencible lo que generan son negligencias más o menos graves. Ya, supongan también que esto como que no se le toma el peso, pero si uno lo ve desde un análisis ético, uno empieza a destapar así una olla de corrupción tal vez. ¿Vieron el caso de las fundaciones, no? Ya más o menos todos están enterados. En el caso de las fundaciones, de los casi así millones, cientos de millones de pesos destinados para, que son así 400 millones de pesos para mejorar una plaza. Y usted va a ver esa plaza, y esa plaza lo que hicieron fue pintar las bancas. 300, 400 millones de pesos. Pero que acá viene el detalle. Se supone que el destino de esos dineros está detallado. Yo ahora estoy en un proyecto de vinculación con el medio, y en ese proyecto está detallado todo. Pero es un proyecto chiquitito, así, no me dieron 200.000 pesos. Pero ahí está detallado que es está detallado en los insumos que se utilizan. En el caso de la van que me transporta a mí y al estudiante, está todo ahí y no queda nada. Y ahora con el caso de fundaciones empezaron a ver que precisamente los gastos estaban en el Excel. Pero eran gastos tipo así como pedidos en el Burger King. Otros gastos que estaba declarado el gasto en lencería. Aparecería, por eso los tipos sabían en qué se había gastado eso. Gasto en lencería. Entonces, ojo, hay gente que contratan, que son los encargados de revisar precisamente estos informes de en qué se gastó el dinero que supuestamente fue destinado para tal proyecto. ¿Qué pasa acá? Alguien puede decir, chuta, es que yo no sabía. Ignorancia vencible. Y la ignorancia vencible da un caso de negligencia. Y esa ignorancia vencible puede ser precisamente una ignorancia vencible, pero que no se venció por simplemente mediocridad. Eichmann tal vez no sabía las atrocidades que habían en el campo de concentración, porque el tipo tal vez nunca se dignó a ir a mirar. Pero ese desconocimiento o ignorancia en este caso, podríamos enfocarla acá, ignorancia de un hecho, era una ignorancia vencible, pero que simplemente no lo quiso vencer por mediocridad. Y así muchos casos de corrupción o de negligencia se dan simplemente por ignorancia vencible, que en última instancia la podemos resumir a mera mediocridad. Tenemos errores de conciencia que me hacen juzgar mi acción o la de otro, me hacen juzgar mi acto voluntario o el del otro como bueno moralmente cuando en realidad es malo, simplemente porque tengo un error de conciencia, pero en este caso vencible y voluntario, por el cual mi juicio en este caso es mediocre. Entonces, en resumen, la conciencia moral sirve para juzgar en base a un determinado conocimiento moral, juzgar mi acción, como buena o como mala. Ese conocimiento del cual se sirve la conciencia puede ser por intelección y razonamiento. Por intelección, que es la sindéresis, este primer principio, la conciencia no se equivoca, pero la conciencia puede equivocarse en el razonamiento por, en este caso, la ignorancia de aquel conocimiento que debería aplicar. Esa ignorancia puede ser ignorancia iuris o ignorancia facti, y ambas también podrían ser vencibles o invencibles. Si es vencible, entonces hay responsabilidad moral porque usted tenía usted voluntariamente no realizó un acto, que en este caso fue no subsanar su ignorancia. ¿Qué hicimos en el ramo de ética? O intenté hacer. Casi me caigo, no se notó. Definimos la ética como la ciencia o disciplina de carácter académico y filosófico que busca estudiar y analizar los actos voluntarios para determinar su especificación moral, es decir, para determinar si son buenos o malos moralmente según criterios objetivos. Dimos una larga vuelta, pero la línea central fue la siguiente: analizar de qué manera determinamos la objetividad. No me diga que manchera.
analizar de qué manera determinamos la objetividad, y esto fue mediante el análisis de en qué consistía la verdad. Viendo en qué consistía la verdad, dijimos ya, entonces hay que preguntarse respecto de lo que son las cosas. Entonces, como estábamos en la ética, se intenta ver si los actos son buenos o malos moralmente. Pasamos a la definición de bien, que es lo que es el bien, no lo que me parece que es bueno, sino lo que es el bien en sí mismo. Distinguimos ahí el bien moral, que es el que se da por los actos voluntarios. Estudiamos los actos voluntarios porque tanto el bien moral como los actos voluntarios son objeto de la ética. Y después vimos los criterios en virtud de los cuales el acto voluntario se puede determinar como bueno o malo moralmente. Hicimos ahí una digresión para mostrar la contraparte de esa visión crítica o epistémica, que era las visiones relativistas. Pero volviendo al punto de los criterios de moralidad que me permiten determinar el acto voluntario como bueno o malo, nos preguntamos ahora cuál es la capacidad que aplica las fuentes de la moralidad para determinarlos como buenos o malos los actos voluntarios, y esa capacidad es la conciencia moral. En resumen, la conciencia moral puede fallar en su falla en el razonamiento por ignorancia, pero por ignorancia respecto de el contenido de las fuentes de la moralidad. Entonces, porque la conciencia lo que aplica son las fuentes de la moralidad para ver si mi acto es bueno o malo. Entonces, la ignorancia afecta al contenido de esas fuentes. Entonces, bien moral, acto voluntario, fuentes de la moralidad, conciencia que aplica las fuentes de la moralidad al acto voluntario para determinarlo como bueno o malo. Y todo eso está contenido en la definición de ética. Ciencia o disciplina que busca estudiar los actos humanos para determinar si son buenos o malos moralmente. Dicho en simple, no me salí en todo el semestre de la definición de lo que es la ética, que está toda acá enlazada. Muchas gracias. Ya eso, próxima semana hacemos el repaso de la unidad 1 y la unidad 2. Hay una unidad 3, pero nunca he podido llegar en mi vida desde que hago clase a esa unidad. Dígame. ¿Pero que le podría preguntar si me nota a esa semana? ¿No las tengo acá? ¿No? No.